¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo termina el año político? Complicado. Yo a veces digo, mira, si uno hace un balance del año político, me da un resultado. Si hago un balance de los últimos 30 días, me da otro resultado. ¿No es cierto? Es decir, el balance del año político muestra un gobierno que ha mostrado que pese a que tiene solo un quinto del Senado, solo un tercio de diputados, solo 5 de 24 gobernadores, aunque importante, que no tiene base propia en el sindicalismo, en los movimientos sociales, bueno, logró la sanción de las leyes más importantes, holdouts, incluido el presupuesto, blanqueo, ¿no? Reforma previsional, presupuesto 2017, logró los 2/3 en el Senado para el presidente del Banco Central, el jefe de Servicio de Inteligencia, las nominaciones en la Corte, ¿correcto? El balance del año me dice, mira, político positivo para el gobierno. Los últimos 30 días me parece que no. Es decir, es un balance diferente. Yo creo que a partir de esa marcha del 18 de noviembre contra la emergencia social, recordemos, ¿no es cierto?, pidiendo la emergencia social, donde el gobierno abandonó esto como línea no ceder, se empantana después la reforma electoral. Después, ¿no es cierto?, el impuesto a las ganancias, y bueno, y lo vemos un gobierno que perdió la iniciativa política. Vale el año, pero también vale el mes. Vos, Rosendo, das en el clavo, digamos, en el sentido de que el gobierno parecía estar dispuesto a consensuar y en un momento cree adivinar a un peronismo más duro, más radicalizado, hasta tiene el fantasma de que se están aglutinando y que van a impedir el desarrollo normal, y también Macri parece sobreactuar la autoridad. ¿Vos crees que ahí está el conflicto, que el gobierno no se sabe acomodar? Y la pregunta es, ¿cómo ves al peronismo en el medio del síndrome de abstinencia de poder? Bueno, mira, yo creo que acá, es decir, me parece que el gobierno le tuvo demasiado temor al fin de año. Ahí está. Demasiado temor al fin de año. Y es que este demasiado temor al fin de año lo llevó en alguna medida a sobredimensionar cosas, en algunas cosas probablemente ceder demasiado. En realidad había anticipado 2 vetos. Uno en su momento anticipó el veto de la emergencia social, después cambió de posición. Anticipó después el veto del impuesto de ganancias. Emergencia a la ganancia, después retrocedió. Y me parece que el gobierno, ¿no es cierto?, esto que estamos viendo en estas horas, en medio, ¿no es cierto?, en medio de la negociación, que los gremios del transporte convoquen un paro, y el gobierno dice, no, pero sigue la negociación. Y el gobierno dice, mire, señor, con paro no hay negociación. Bueno, no sé hay algún Fernández del Auta diciendo siempre es bueno presionar un poco. Claro, no sé si me decís, me parece que perdió, me parece que hubo demasiado temor al fin de año. Y el peronismo... Sí, claro. Bueno, yo creo el peronismo, es decir, a mediados de año, ley antidespido, el peronismo votó todo junto. En diputados ahí hubo veto. Y ahí hubo veto. Si en ganancias, en diputados tuvimos una situación análoga. A todo esto creo que tenemos que incorporar el conflicto interno dentro del oficialismo, que para mí está en torno al presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, pero Macri decidió, ¿no?, al decir Monzó, Marcos Peña, Lopetegui y Quintana son mis ojos, mi inteligencia, soy yo. Pero esto no quiere decir que no haya un conflicto. Ah, no, sí, claro. Es decir, el conflicto lo explicitó. Y después de esto, Monzó dijo la semana pasada, lo que ha pasado en diputados puede ser una advertencia de una unidad electoral el año que viene. Es una posibilidad. Entonces me parece que acá también hay un conflicto dentro del gobierno que me parece que complicó este fin de año. Yo quiero entonces que profundices con eso. Suponemos que si uno visualiza como amenaza del gobierno, obviamente que la economía levante, cómo se nuclea o no la oposición, pero pongamos el foco como vos proponés el gobierno. Identifica exactamente cuáles son las posibilidades de este conflicto interno y cómo se desarrollaría. Bueno, yo creo que Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, que como dijo Massa, fue clave para la negociación de 72 leyes, ¿no es cierto? En el Congreso lo dijo explícitamente, dijo, hay que cambiar el gabinete, dijo, y hay que ampliar la coalición incorporando sectores del peronismo, y dio 4 nombres. Randazzo, Pocio, Urtubey y Pedrotti, ¿no es cierto? Este es el planteo. En última instancia, no es tan extraño, porque es la forma como María Eugenia Vidal viene gobernando la provincia de Buenos Aires desde el 10 de diciembre del año pasado, con una coalición permanente con sectores del peronismo. Me parece que esta es la discusión de fondo, si se amplía o no se amplía la coalición. Si se amplía la coalición, en alguna medida deriva el cambio de gabinete también, porque si tengo que ampliar la coalición, vuelvo a ejemplo. Macri dijo esos nombres, ¿no? Yo digo que no. O la necesidad después ahorcar. La política es cambiante, ¿no es cierto? Como decía Roque, en política no hay que decir palabras definitivas, ¿no es cierto? Porque la política es cambiante. Pero me parece que esta es la discusión política de fondo. Si al año electoral
va a requerir o no una ampliación de la coalición al sector del peronismo, va a ser suficiente para ganar la elección, cambiemos. Esta creo que es la discusión política dentro del gobierno. Ahora, Rosendo, yo intenté una respuesta en la editorial, pero ¿qué lleva a un gobierno que marca las pautas en las sesiones extraordinarias de la Cámara a enviar un proyecto que va a ser derrotado? Yo creo que eso es lo que no tiene explicación en política. Hay veces que en política no todo ocurre de acuerdo a la lógica. Es un hecho aparentemente grave, porque desató todo este vendaval, ¿no? Bueno, pero es que yo creo que esto que ha pasado me da la impresión que es consecuencia del conflicto interno dentro del oficialismo. Es decir, que el equipo político que estuvo llevando las negociaciones en el Congreso, en las últimas semanas, por este conflicto quedó en costado. La jefatura de gabinete se hizo cargo de estas negociaciones políticas. Y bueno, a veces la experiencia, el conocimiento, todo esto juega un papel. Para mí es una consecuencia, no tiene ninguna lógica, ¿no es cierto? Y el gobierno cometió un error político, en mi visión, porque hubiera evitado el conflicto central que tiene en este momento. Pero quizás este conflicto interno y este cambio de eje para hacer la política tenga que ver con esto. Viste que los gobiernos son como los pacientes, tienen mejores chances si tienen flexibilidad, plasticidad, y en la medida que se cristalizan y se encierran, pierden posibilidades. ¿Cómo lo ves vos en la curva de aprendizaje? ¿Ves que es un gobierno flexible, que se va acomodando o se rigidiza? Yo creo que el gobierno aprendió mucho en el primer semestre. Es decir, vemos que el primer semestre de aquel Macri que a los 2 días de asumir quiere nombrar 2 miembros de la Corte por decreto. Al Macri, ¿no es cierto?, que 6, 7 meses después consigue los 2/3 en el Senado para los miembros de la Corte. Hay todo un proceso de aprendizaje para mí, ¿no es cierto?, positivo. Me da la impresión que de aquel Macri, que cuando tiene que usar el veto lo usó, y lo usó con éxito, me parece que en los últimos meses como que ya ha frenado este proceso de, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Y estos últimos meses, también, yo no sé si en este momento el gobierno no necesitaría al contrario. Es decir, ese gran temor al veto, por ejemplo, yo no lo comparto, ese gran temor al veto en este momento. Es decir, porque a lo mejor el gobierno necesita un veto casualmente para demostrar que está dispuesto a ejercer el poder. El punto es que quizás la oposición al gobierno ya no le está discutiendo la política, le está discutiendo el poder. Llega hasta el punto. Este me parece que es obvio lo que pasó en la Cámara de Diputados. Esto es lo que me parece en este momento. Ahí se discutía poder, ¿qué impuesto a la ganancia? Yo creo que este es el tema, se empezó a discutir el poder. Se está discutiendo el poder, yo no sé si al gobierno no le convenía un veto a fin de año para mostrar que está dispuesto a usar el poder. El veto es una atribución que la Constitución le da. La verdad es que esa foto que nucleaba más al Frente para la Victoria, yo creo que va a ser difícil que se repita política electoralmente. Era ese momento y esa discusión, ¿o no? Pero además esto es la relación con los sindicatos, la relación con los movimientos sociales. Hay otra serie de actores que también están demostrando que avanza una discusión por el poder. Sí, no, es muy interesante lo que vos planteás, porque hace un ratito también hablabas de estas concesiones o si se dio demasiado rápido. ¿Qué pasaría si Macri no muestra o exhibe el poder? Bueno, yo lo que creo es que es lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en este momento. Me parece que hay una serie de sectores. El gobierno empezó cediendo a la emergencia social porque esto iba a generar, ¿no es cierto?, iba a evitar los problemas de fin de año. Después, guste o no guste, ¿no es cierto?, en materia de ganancias, aceptó una negociación que decía que no iba a aceptar. Yo diría, la experiencia que nos dice, ¿cuál es la discusión que viene? Es decir, este es el tema. Por eso yo creo que esta es la cuestión. Hemos pasado de discutir política a discutir poder, aunque esto a veces sea difícil de manifestarlo, pero creo que acá está, ¿no es cierto?, el punto en este. Y con un gobierno que, cuidado, está perdiendo un poco el control de la calle. Está perdiendo, ¿no es cierto? Las redes sociales son muy importantes, pero no hay que subestimar lo que está pasando en la calle. Rosendo Fraga, fue un gusto. No, gusto, gracias por invitarme. Muy buenas fiestas. Igualmente. Y gracias por venir. Gracias. Diego, ¿cómo lo pasaste? Espectacular, y además lo que es tener un analista agudo, del puente ese de discutir medidas, a discutir poder, pensé que es la clave. Sutileza de lo que pasó el otro día en Diputados. Diego, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Tenemos acá esta edición de 14 días, nos reencontraremos el domingo a las 9 de la noche. Si Dios quiere, no se olvide, lo voy a estar esperando. Buenas fiestas.